que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo santo. Ha llegado el momento. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches, bienvenidos a su programa Hombres de Fe. Como cada viernes, aquí estamos con ustedes en punto de la 1 de la mañana para servirles. Les invitamos a que sintonicen la estación Koinonia Radio 800 AM. Les recuerdo que esta estación es suya. Todo esto que el Señor está surgiendo a través de esta estación es porque así el Señor lo brota en tu corazón a través de tus dones, de los dones de los donativos que tú haces, de tu oración y de todo lo que el Señor va fluyendo y va haciendo surgir entre todos los radioescuchas. Hermano, yo quiero invitarte a que te dispongas, a que dispongas tu corazón y tu oído para que el Señor te hable. El Señor te va a hablar durante esta hora de tiempo aire que vamos a estar compartiendo con ustedes. Te invito a que te dispongas y le pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder escuchar su voz, de poder escuchar la palabra del pastor, del Señor de señores, del Rey de reyes, de ese Dios que nos ha creado, que nos ha formado a su imagen y semejanza, y que poco a poco vamos deteriorando esa imagen que Dios nos ha dado, esa identidad que Dios nos ha dado. Y precisamente hoy quiero hablarles acerca del perdón, de la importancia que tiene la palabra perdón en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y que el perdón, esa palabra ya se ha ido perdiendo, la hemos ido minimizando al transcurso del tiempo y ya no somos capaces de pedir perdón. Por eso yo te quiero invitar a que corras la voz ahí, si tu vecino todavía está despierto a esta hora de la mañana, a que o estás trabajando, si estás haciendo línea, si estás de viaje. Es más, si estás en movimiento, si estás despierto, yo te invito a que te pongas y nos pongamos en oración en este momento para que el Señor haga su obra y movidos por el Espíritu Santo. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos das de vida. Gracias porque nos llamas a serte útiles, nos llamas a usar nuestras manos, a usar nuestra voz, a usar nuestra persona. Dios Padre, aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Haz de mí, Señor, según tu palabra. Te pido que este momento de compartir no sea Miguel, sino tú quien hable, tú que conoces mejor que nadie la necesidad del que nos está escuchando, de mi hermano que nos escucha. Que tú seas, Señor, quien hable. Que tú seas, Señor, quien dé esa respuesta a esa pregunta que está ahí esperando esa respuesta. Dios Padre, a través de tu Hijo Jesucristo y por intercesión de nuestra Madre Santísima, así sea. Todo esto, Señor, guiados por el Espíritu Santo. Nos cubrimos con tu sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos. Entonces vamos a hablar del perdón. Viendo lo que es las homilías del Papa, me encontré con esta homilía donde él con el grupo de el sínodo, ahí ellos trataron el tema de lo que es el perdón en la familia, que se ha ido perdiendo el valor del perdón. Y ahí encontré una frase que dice que una familia que vive bien, una familia que perdona, es una familia sólida, es una familia que vive unida y que es una familia sana. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto, todo es armonía. Bueno, no podemos decir que todo es armonía, pero que sí está en ese proceso de
de vivir mejor a través del perdón. También vemos que si el que ama tiene la capacidad de perdonar. Entonces volvemos al punto clave, ¿no? El que si no estamos en Cristo, si no estamos en el amor de Dios, pues nos va a costar más el perdonar. Entonces, ahí el Papa menciona pues que es importante el perdonar. Y el perdonarse no solo para evitar las divisiones en la familia, sino para aportar una sociedad mejor, una sociedad sana, una sociedad estable y no una sociedad malvada y cruel. Y que precisamente eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos de nuestra sociedad, que está contaminada. ¿Por qué? Porque muchas personas fueron lastimadas. Fíjate, hay personas que se camuflajean con una armadura de tal vez un rostro apático, un rostro enojado, reflejan en su rostro dureza. Y todo eso es precisamente porque en algún momento de su vida fueron lastimados y tal vez no se disculparon con él y él carga todavía con esa herida, con ese resentimiento. Vemos ahí la importancia que tiene el poder pedir perdón, el perdonar. Entonces nos damos cuenta que el perdonar es sanar, es vivir mejor. Y también esa es una de las frases que dice el Papa. El perdonar nos ayuda a vivir mejor, porque el que no perdona vive, pero no vive bien. Entonces el perdón nos ayuda a tener una vida más placentera, con más paz, con más armonía. Y también el Papa cita lo que es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro vemos en la frase donde dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces eso quiere decir, hermanos, que todos los cristianos, o que todos los católicos cristianos, o todos los que profesamos que amamos a Dios o que seguimos a un Dios, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a vivir el perdón. Esto es un mandato. Esto no es algo que fíjate, ahorita me viene a la mente. Creo que el domingo pasado, el antepasado, veíamos en el Evangelio donde había un hombre que le debía al rey. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: págame lo que me debes. Y entonces el hombre empezó a pedir clemencia. Hey, espérame poquito. Mira que tengo hijos, mira que ten misericordia de mí. Te prometo que te lo voy a pagar todo. Entonces el rey, al ver la actitud de este hombre, pues tuvo misericordia. Y lo que él hizo, le perdonó la deuda. Y le dijo: ve en paz. Pero vemos que este hombre, cuando salió, se encontró con una persona que también le debía también. Entonces lo que él hizo fue: págame lo que me debes, le decía, y lo empezó a maltratar, lo empezó a insultar, lo golpeó. Y los guardias que presenciaron cuando el rey le perdonó la deuda a él, pues vieron que este hombre no hizo todo lo contrario con su deudor. Lo golpeó, lo dañó, y fueron corriendo a decirle al rey lo que este hombre había hecho. Entonces el rey se molestó y mandó traer a este hombre y le dijo: si yo te perdoné la deuda, ¿no tenías tú que haber hecho lo mismo con este hombre? Y lo mandó a que lo encerraran y lo mandó golpear hasta que pague lo que debe. Entonces, muchas veces así nos las pasamos. Así nos pasamos la vida con dos caras, pidiendo clemencia, pero no somos buenos nosotros para perdonar.
pero uno sí quiere que nos perdonen, que nos toleren, que tengan misericordia de nosotros, pero cuando llega el momento de que uno también tiene que hacer lo mismo, ahí es cuando volteamos la cara de la moneda y nos portamos egoístas, nos portamos avariciosos, y tenemos que hacer lo mismo. Por eso dice el Padre nuestro: Señor, perdona mis ofensas como yo también perdonaré a quienes nos ofenden. Y ahorita decía, realmente si estamos en Dios, si vivimos en Dios, si vivimos en el amor de Dios, pues vamos a tener esa capacidad de perdonar. Vemos la realidad. Por ejemplo, Dios nos ama en su infinito amor. Y cada vez que nosotros le somos infieles, cada vez que nosotros lo negamos o lo dañamos, Dios no guarda rencor y Dios nos dice: hey, mándenme a fusilar hey, mándenmelo, y hasta que aprenda, hasta que agarre la onda, ¿no? Y que ya no me vuelva a ser infiel. No. Dios no nos juzga, Dios no nos critica. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos perdona. Así, tantas veces que podamos negarlo al día, son las veces que Dios nos va a perdonar, porque Dios es amor. Y por eso el Papa nos invita pues a que nosotros también aprendamos a perdonar, para mantener una familia estable, una familia sólida, una familia sana, una familia que realmente pueda reflejar esa seguridad de armonía, de felicidad en la sociedad. Amén. Pues vamos a seguir con esto después del corte. Vamos a ir a un corte y vamos a continuar con este tema del perdón, la importancia de ir perdonando, la importancia que tiene la palabra perdón en nuestra vida, que sana, que libera y que nos da seguridad y paz. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Y seguimos en tu programa Hombres de Fe. Hermano, primero que nada quiero darte gracias porque al inicio del programa comentaba que esta estación es tuya, que esta estación realmente sigue su rumbo y sigue pues sigue girando, sigue trabajando por tu aportación, por tu apoyo, por todo lo que tú estás haciendo. Yo te invito, hermano, a que corras la voz ahí con tus conocidos, y que también aportes. Acuérdate que el que dona, el que se deshace de lo que tiene, Dios le bendice, Dios le da más. Entonces yo te invito pues a que seamos generosos, y que ya estamos en inicios del mes de noviembre, pero necesitamos todavía seguir abonando a la cuenta, seguir manteniendo, seguir donando. Y te invito a que dones, amén, a que le des al Señor ese granito de arena que hace que se haga ese montón de arena. Entonces, te comentaba que nosotros como cristianos realmente sí estamos obligados a ejercer el don del perdón. Digamos que el Padre Nuestro pues nos incita, nos invita a hacerlo. Y dice el Papa, pues no se puede vivir sin perdonar, o al menos no se puede vivir bien. Fíjate, hermano, por ejemplo, nosotros como papás o como hijos, en algún momento, bueno, yo ya soy padre para gloria de Dios, en el día varias veces nosotros lastimamos o criticamos, corregimos, tal vez de una manera no muy amable, no muy de una manera que podemos lastimar
al que nos escucha. Tal vez nosotros podemos lastimar a nuestra esposa, tal vez con un mal comentario en el cual, oye, no me gustó tu comida, o ¿qué pasó? Mira, andas chancluda, o no te arreglaste hoy, o cosillas así. Y a lo mejor tú lo dices de una forma en el cual podemos decir que estás agarrando cura o estás payaseando, pero tal vez tu esposa o la persona que te está escuchando en ese momento no está de un estado de ánimo que soporte esa crítica que tú le estás dando, y puedes lastimarla, puede enojarse. Entonces ahí sería un momento de pedir perdón. Puede ser, y no solamente, puede también pasar lo mismo con nuestros hijos. Hay veces que a nuestros hijos los señalamos y les decimos, oye, tú eres un bueno para nada, o incluso, ¿no?, cuando le estás marque y marque por teléfono y el teléfono no contesta, y te empiezas a enojar, te empiezas a molestar. Y cuando llega tu hijo a la casa, lo primero que cuando lo ves, te acuerdas de que le estuviste marque y no contestó, y ya le empezaste a gritar, ya lo empezaste a insultar y creaste un problema. Entonces ahí van dos. Y así pasa, ¿no? Tal vez en el trabajo, tal vez, no sé, en la calle, que pasa un carro y ¡fum!, ya le levantaste la mano o le pitaste o algo, y ya ofendimos, ya lastimamos. Entonces nos damos cuenta que seguidamente en el día cometemos muchas ofensas, y así también como nosotros las cometemos, también así son para nosotros. También somos criticados, lastimados, ofendidos, y por eso la importancia del perdón, por eso la importancia de esta palabra, el perdón. Y luego dice Jesús, ¿no?, cuando le preguntan, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo? 70 veces 7. Una y otra vez, siempre perdonar. Que no se acabe el perdón, que no se acabe. Y luego, ¿qué pasa, no? Cuando Jesús está en la cruz y le dice, Padre, perdónalos, Padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Fíjate nada más, a pesar de que ya lo habían acribillado, que ya lo habían escupido, abofeteado, ya le habían puesto la corona de espinas, y sin embargo todavía dice, Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. Y a lo mejor uno consciente dice, con los ojos egoístas o con los ojos humanos, con el corazón humano, seguramente no van a saber lo que hicieron. Pero Dios nos justifica porque Dios es amor. Y por eso tenemos que aprender a manejar esta palabra, a que esta palabra sea más constante en nuestra boca, el poder pedir perdón, el poder reconciliarnos. Fíjate, hay veces que nos hacemos la vida de cuadritos, porque estamos piense, ay, pero ¿cómo le voy a hacer para pedirle perdón? ¿Cómo le voy a hacer? Y empieza uno a darle vueltas al asunto, y piensas, y el chiste es de que pensaste demasiado y no actuaste. Te quedaste con el proyecto en la mente y no lo hiciste, no lo llevaste a cabo, pues. Por eso también el Papa comenta ahí, dice, ya, hombre, a veces no es necesario tantos discursos. Con una simple palmadita en la espalda, una simple, ya, mijo. O con una sonrisa, con un semblante fresco en tu rostro, con un pelando el diente, tal vez esa sonrisa ya quiere decir de que, ¿me perdonas? Y ya con eso. O tal vez con un cerrar de ojo, con un guiñar del ojo. Y a lo mejor no ocupas tantas palabras. Simplemente esas cosillas, esos pequeños detalles que quieren decir mucho. Una palmada, ¿qué quiere decir? No hay palabras, no hay
el simple hecho de una palmadita quiere decir muchísimas cosas. De decir, ay, perdóname, hoy discúlpame, lo siento, no lo vuelvo a hacer, o quiero estar bien contigo, o ¿me perdonas? Eso significa una palmadita, eso significa una sonrisa, eso significa un cerrar de ojos, que lo sientes. Y a veces estamos piensa en qué le voy a decir, cómo le voy a hacer, y solo se queda en pensamiento. Y no lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque el chamuco mete su cucharota, el chamuco mete su colota y se va en pensar y no hacemos nada a fin de cuentas. Entonces por eso el Papa dice, tan fácil es, con solo una palmadita. Y dice también, nos invita, como dice en Efesios, dice que no lleguéis a pecar, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Efesios 4:26. No lleguéis a pecar, no lleguéis a lastimar a tu hermano, no lleguéis a lastimar a tu esposa o a tus padres. A veces también nosotros lastimamos a nuestros padres. Como hijos, hijo, ve a la tienda. Ay, otra vez estás dando lata. Si ya fui hace rato, otra vez. O hacemos malos comentarios también de nuestros papás. No lleguéis a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. Fíjate, a veces cuando nosotros somos lastimados, cuando somos heridos, nos montamos en el caballo de la soberbia y creemos que ellos son los que tienen que pedirnos perdón. Y mientras tanto, pues mientras no me pidan perdón, pues no le voy a hablar, para que se le quite. No le voy a hablar. ¿Y qué pasa con eso? A lo mejor aquel ya se le olvidó. Y tú eres el que está cargando con ese resentimiento. Y ese resentimiento te da dolor de cabeza. Ese resentimiento te vuelve migraña, te da dolor de estómago, te enfermas, pues. Y tan fácil que sería ir y decirle, ¿sabes qué? Oye, me dañaste, me lastimaste, realmente me ofendiste, pero te perdono. Y estás sacando eso que está contaminando tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu. Y tal vez eso provoca en ti el desánimo espiritual. Ve ahí la importancia del poder pedir perdón. Y vuelvo a repetir, no solamente tiene que... Si tú fuiste lastimado, tú fuiste ofendido, tú también tienes el deber de ir y hacerle saber a ese hermano o a esa persona que te lastimó, hacerle saber que te lastimó, pues, para que tú seas sano, para que tú seas liberado de eso. No nos montemos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo. Tengamos la humildad de humillarnos también nosotros, para que seamos perdonados, para que el enojo no nos sorprenda en la puesta del sol. No dejemos lugar al diablo, porque el demonio poquito quiere para derrumbarnos, y si nosotros le abrimos la puerta, pues con más razón va a venir a destruirnos. Va a meter en nuestra casa espiritual el desánimo de orar, el desánimo de estar bien con mi esposa, el desánimo de estar bien con mis hijos, y todo eso, lo que puede ser una familia estable, una familia sólida, va a empezar a carecer de amor. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe.
Y seguimos en tu programa Hombres de Fe. Entonces estamos viendo el punto de lo que es perdón, perdonar. Fíjate, precisamente por eso el Papa nos invita a que en las familias se empiece a promover lo que es el perdón. Si tenemos una familia sana, una familia realizada, una familia feliz, una familia que verdaderamente ría, vamos a tener una sociedad diferente. Si en nuestra familia promovemos el perdón, nuestros hijos también van a salir a la calle. Cuando nosotros salgamos a la calle, también vamos a poder pedir perdón o vamos a poder disculparnos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, vamos a estar acostumbrados a esa palabra de perdón. Entonces, si mi familia es una familia sólida, es una familia que está bien, nuestra sociedad va a ser diferente. Ya no va a ser esa sociedad cruel, esa familia, esa sociedad mezquina, y por lo tanto, pues nuestro ambiente va a ser diferente. Vamos a empezar a promover el amor a través del perdón. Fíjate que muchas veces lastimamos y a veces no nos damos cuenta nosotros. A veces continuamos nuestra vida ordinaria, nuestra vida normal, y seguimos. ¿Por qué? Porque yo no me di cuenta que lastimé a alguien. Pero, hermano, si tú eres testigo de ese hecho de que alguien fue lastimado y ninguno de los dos, o más bien el que lastimó, no se dio cuenta, y esta persona sí se lastimó y sí sufre por esa humillación, pues tú que fuiste testigo tienes también el deber de decirle al hermano que lastimó: oye, fuiste muy duro, fuiste muy drástico con este hermano, con esta persona. Y también tenemos que ser humildes y pues reconocer nuestro error. Entonces, porque muchas veces sí lastimamos y pasamos por alto ese momento, pero ya dañamos a una persona, ya herimos a una persona. Entonces, por eso vuelvo a recalcar que por eso nuestra sociedad está de esta manera, porque vive enfrascada en su orgullo de no querer lastimar, de no querer ser lastimado. Fíjate que por eso mismo tenemos dos caras. Presentamos una cara que, ay sí, yo soy bien fuerte, ay sí, yo soy el invencible. Pero detrás de esa cara realmente somos unos corderitos, realmente somos personas bien sensibles, bien frágiles. Fíjate que yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando tuve mi encuentro personal con el Señor fue cambiando mi forma de mis sentimientos. Yo era una de las personas que me escudaba, que tenía una armadura de soberbia, también soberbia. Me sentía el muy machito, me sentía el que no quería ver el dolor de los demás. Pero era precisamente porque a veces se crece en un ambiente de apatía, en un ambiente que fuimos lastimados, y lo primero que queremos hacer es formar una capa de no siento dolor, de no siento, no me lastiman tus palabras, y me enfrasco. Pero fíjate que en el transcurso de este tiempo me he dado cuenta que yo soy una persona que muy no llorona,
no, pero sí soy sensible, ¿verdad? Soy sensible a las cosas de cuando sentimental, exactamente, esa es la palabra clave, sentimental. Sí soy muy sentimental y ya me di cuenta que tengo un corazón que sabe amar, que sabe expresar sentimientos. Digo, pues cómo es que el Señor me regaló el don de la composición y a través de la composición pues a veces uno saca los sentimientos, uno saca pues todo lo que tienes en el corazón, ¿no? Como dice el dicho, no, como dice la palabra, el corazón, la boca habla de lo que está ahí en el corazón. Entonces vemos ahí la realidad de la persona, lo que la persona habla pues es lo que tiene en su corazón. Por eso muchas veces muchas personas hablan tanta majadería, tantas groserías, tantas cosas que dices tú, what? Pero eso es lo que abunda en su corazón. Y yo me daba cuenta pues que a través de este tiempo en el Señor me ha ido moldeando, el Señor me ha ido cambiando. Y sí soy muy sensible, soy muy sentimental a las cosas. Y eso es gracia de Dios. Porque yo antes no era capaz de, si yo lastimaba a mis hijos o yo lastimaba a mi esposa, yo no era capaz de pedirle perdón. O en el caso, si ella me lastimaba, pues yo le guardaba rencor. Y tal vez llegaba el momento en que yo tenía que cobrármelas, tenía que hacerle daño, tenía que hacerla sufrir. ¿Por qué? Porque así crecí, lastimado. O así nos hicimos. Por ejemplo, hace rato yo le decía a mi hijo, él era un niño muy alegre, era un niño muy chispa, muy dinámico. Y de repente, de un tiempo para acá, dejó de reír, dejó de ser alegre, dejó de ser esa chispa. Digo, puede ser que a lo mejor sea normal porque vamos cambiando y nos vamos llenando de trabajo, nos vamos llenando de preocupaciones, nos vamos que la novia, que la escuela, que la música, que esto, que las tareas. Y tal vez todo eso va haciendo de nuestra vida un poquito más difícil y se nos va perdiendo la chispa, la alegría. Pero nos damos cuenta de verdad que la alegría también es algo esencial dentro de nuestra vida para poder vivir feliz, para poder vivir sanos. Porque si solamente nos vivimos en las actividades y no tenemos tiempo para reír, también nos enfermamos. Ve ahí la importancia pues también, ¿no? Todo lleva a lo mismo. Si yo no soy feliz o algo, es porque hay algo que en mi vida, en mi corazón, que está lastimado y tal vez porque no perdoné o porque no me pidieron perdón. Todo lleva una cosa a la otra. Por eso la importancia del perdón. Y por eso el énfasis, ¿no? del Papa, precisamente a las familias. No dijo el Papa en la iglesia. En la iglesia es donde tienen que pedir perdón. O en la escuela es donde tienen que enseñarles a pedir perdón. O en el trabajo es donde tienen que pedir perdón. No. En la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el manantial de la sociedad. Porque la familia es el manantial de la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia es la vida del mundo, pues. Realmente en ese grupito familiar es donde tiene que haber todos los valores. El valor del respeto, el valor de la honestidad. Todos esos valores que poco a poco se han ido perdiendo. Y tal vez el origen también tiene que ser por falta de perdón, por falta de sanación. Entonces nos damos cuenta que las familias son las que tienen que estar sanas, saludables. Y pues claro, desde luego, ser una familia espiritual, ser una familia dirigida por Dios. Pues desde luego, ¿no? Si es una familia que vive bajo la dirección del demonio, pues lógicamente no va a poder pedir perdón. Y mucho menos amar. Si no amas, pues no puedes pedir perdón. Entonces vives para sí mismo.
vives para ti en egoísmo. Entonces, seguimos con esto de la importancia del pedir perdón. Fíjate, y dice el Papa, ¿no? A veces nos cuestionamos tanto o nos hacemos la vida difícil para pedir perdón, pero el simple hecho de una palmada o de una sonrisa, y no dejemos que se nos termine el día con ese resentimiento o con esa herida. Si la herida fue en nuestra familia, pues mi esposa está al alcance, mis hijos están a mi alcance. Pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que a fin de la noche, al fin del día, reunirte con él, reunirte con ella y pues disculparte. Hacer que ese mal momento cambie su rumbo y tu día cerrarlo con una buena victoria, con un buen triunfo, con algo bien, con algo armonioso. Y qué mejor que descansar a gusto, como dice el Salmo, ¿no? Enseguida en paz me acuesto y enseguida me duermo. ¿Por qué? Porque me acuesto con una conciencia tranquila, con una conciencia libre de pecado, a gusto. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ok, continuamos entonces en tu programa Hombres de Fe. Quiero invitarte este 14 y 15 de noviembre. Los jóvenes de la comunidad están organizando un retiro. Bueno, a todos los hermanitos de la comunidad, a que tengan esa convivencia, esa fraternidad, como jóvenes koinonos, tú que nos escuchas. Y también quiero invitarte este 27 de noviembre, allá en San Sebastián de Carretas, vamos a tener una noche de alabanza a través de kermeses, conciertos y más surprise, para que nos acompañes allá en Cañón de Carretas. Allá vamos a estar en una noche divertida, una noche llena de sorpresas, música, comida y más comida, para que no cenes y vayas a cenar allá, Cañón de Carretas, después de las 6 de la tarde. Ahí nos vemos. Va a estar van a estar 4 ministerios, todavía no están confirmados, pero primeramente Dios, vamos a tener una noche agradable, una noche llena de la presencia de Dios a través de la música, a través de las diferentes dinámicas que vamos a estar manejando ahí. Y seguimos pues con este tema de la importancia del pedir perdón. Ya en este segmento vamos a recalcar unos puntos, los puntos más fuertes. Entonces dice el Papa, perdonar no solo para evitar divisiones, no solo se trata de perdonar para, ya está bien, para que no estés dando lata, o para que ya para que tú sanes, ya sana colita de rana, ya estuvo, no, sino es para fomentar ese valor de perdón y para estar saludables. No simplemente es eso de ya nomás para que no estés llorando, no. Se trata de perdonar, de sentir ese perdón en el corazón y de ser libres, de ser sanos, de poder vivir felices, de poder estar bien con uno mismo, con tu hermano y con Dios. Acordémonos que, como dice el mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano también. Entonces tenemos que buscar hacer el bien
al que tenemos a nuestro lado, y por eso la importancia del perdón. No solamente perdonar para eliminar divisiones, ¿no? Sino para estar bien con tu hermano, con tu hermana que está a tu alrededor. Y también pues el otro punto es de que si no perdonamos, pues no podemos vivir bien. O sea, vivimos enfermos, nos enfermamos espiritual y físicamente. Veía en Proverbios, la cita no me acuerdo exactamente, pero está en Proverbios, dice que cuando estamos tristes, cuando estamos en un estado de ánimo depresivo, que hasta nuestros organismos lo resienten. Y nuestros organismos se dañan también, nuestros órganos. Pero cuando uno está contento, cuando uno está alegre, el cuerpo también lo resiente. ¿Por qué? Porque nuestro rostro refleja esa alegría, y como que nuestra mente le manda un tic-tac, le manda una señal de energía a nuestro cuerpo, y es cuando nosotros empezamos a reflejar esa paz, y somos mejores personas. Entonces, la importancia del perdón también es porque, lógicamente, cuando pedimos perdón, pues restauramos los vínculos dañados. Y también pues la importancia del perdón es, si tenemos unas familias unidas, una familia que vive el amor, el perdón a través del amor, o el amor a través del perdón, pues vamos a tener una familia más sólida, una familia más estable, y por lo tanto una sociedad mejor. Definitivamente que como acordémonos que lo que el padre hace, el hijo también lo hace. Y si el papá pide perdón, el hijo también va a crecer con eso de que tiene que pedir perdón. Y si tú dañas a tu hijo y le pides perdón, tal vez también tu hijo en la escuela, si lastima a alguien, también va a tener eso de pedirle perdón, ese valor de poder pedirle perdón. Tal vez con una palmadita, con una sonrisa, o con un guiñar el ojo, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está mamando esa educación ahí en su casa. Es la importancia de promover el perdón en la familia. Y pues nosotros como papás, si somos los pilares del hogar y damos esos buenos ejemplos, pues también nuestros hijos lo van a hacer. Es ahí la importancia. Entonces, ya para cerrar esto, si queremos vivir felices, si queremos vivir bien, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que perdonar y ser perdonados. Tenemos que buscar también ser perdonados, no solamente perdonar. Y una cosa importante, rectificar el daño. No solamente es perdóname, y el día siguiente otra vez ya lo volviste a dañar, y el día siguiente otra vez. No, sino se trata de ir enmendando los errores. Si ya lastimaste a alguien, pues ver la forma de poder restituir el daño con algo, no sé. El Señor te va a inspirar en ese momento qué es lo que tienes que hacer, pero siempre es importante restituir, que eso que ya provocamos, buscarle una solución, buscar hacer la vida mejor de mi hermano que yo lastimé. Pues si yo lo lastimé, pues ok, tengo que hacerlo sentir mejor. Si le dije que estaba feo o fea, pues tengo que decirle, oye, qué bien, échale ganas, vas muy bien. Tenemos que restituir siempre nuestras faltas. Ahí vamos a encontrar más riqueza. Vamos a añadirle eso al perdón. Vamos a agregarle esa tarea más de poder restituir el daño que ya hemos hecho. Entonces, podemos poner, perdón va a ser igual a vivir felices, a tener una vida más
más sana, más estable, más mejor. Eso es lo que el Papa nos invita, nos exhorta a que como iglesia, a que como familias, como familia católica, como familia cristiana, pues promovamos la palabra perdón, que la palabra perdón ya sea más constante en nuestro vocabulario. Fíjate que me doy cuenta, ahorita en la sociedad o en la vida de los adolescentes, de los jóvenes, no hay palabra de amor, no hay palabra de perdón, no hay palabra de servicio, no hay palabra de darme, de entrega, sino todo es para mí, todo es majadería, todo es egoísmo, porque no estamos formando bien nuestras familias como papás. Ya sea que los papás se la pasan trabajando, se la pasan en su mundo y sus hijos perdidos, como ovejas sin pastor, sin cuidado, y eso es lo que pasa. Por eso nuestra sociedad está como está, por falta de padres, por falta de personas educadoras. Fíjate, yo no estuve en la junta, pero mi esposa me platicaba cuando fue por la boleta de mi hijo. Resulta que muchos alumnos se quejaron porque los maestros los habían reprobado, y los alumnos empezaron a hacer panchos, empezaron a levantar su voz, empezaron a manifestarse y empezaron a crear riña. Pues le empezaron a quejarse con los papás. Entonces en ese momento de la junta los papás se empezaron a quejarse con el director. Oye, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y ahí te das cuenta en realidad dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Con los hijos o con los papás? Vemos que todo eso lo crean los papás. Si el papá también va a hacer panchos, va a crear conflicto ahí defendiendo a su hijo, oye, pues si el papá es igual, pues el hijo también tiene que ser igual. Ahí te das cuenta de quién es el responsable de que el hijo sea un altanero, sea un grosero, sea un irrespetuoso con los maestros. Ahí nos damos cuenta. Entonces, por eso el Papa nos invita a que en las familias es donde tenemos que promover la palabra perdón, la palabra amor, la palabra de darme, de servir, de la palabra de realmente amar. Y por eso este hincapié en las familias. He ahí la importancia. Quiere decir que la familia realmente es vital dentro de la sociedad. La familia es un punto clave dentro de la sociedad. Y por eso empezar en la familia. Empezar en ese grupito de familia. Amén. Bueno, pues hermano, ya terminamos con esto. Entonces te dejo con esta frase: si queremos vivir felices, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a amar y perdonar. Amén. Pues que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Espero que esto te haya ayudado y que haya respondido algunas preguntillas por ahí que tenías, dudas. Y pues, sabes, el Señor es sabio. El Señor realmente conoce lo que nos hace falta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro caminar del día. Pues que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé la victoria en este caminar, en su camino. Pues que nos dé la sabiduría de su Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.